La paz de Dios sea con todos. Es un gozo poder estar con ustedes en este programa Radio Club TV, Amigos de la Batalla de la Fe. Y como cada semana estamos entrevistando pastores, líderes evangélicos, gente de Dios para conocer un poquito de su trayectoria, de cómo Dios ha estado con ellos y el ministerio que en la actualidad están desarrollando. Y hoy tengo el placer de compartir con un pastor que recuerdo que cuando comenzamos el programa Tesoro Juvenil fue nuestro predicador número 1, porque ni Samuel ni yo predicábamos. Nosotros lo que animábamos, y entonces mi papá nos sugirió que buscáramos un predicador y yo no sé cómo fue que llegó Próspero, si fue Samuel, si fue mi papá. Lo cierto es que Próspero estuvo como un año, yo creo, con nosotros, predicando domingo tras domingo. Bienvenido al pastor Próspero Cuesta. Gracias, hermano, gracias por el alto honor que me concede de estar en este programa. Es un privilegio y haber servido junto a ustedes que siguen escalando, que siguen brillando. Me fue de verdad gran placer. Qué bueno. Próspero, ¿desde cuándo estás en el ministerio? En el ministerio en general tengo unos 45 años sirviendo desde diferentes capacidades en el ministerio en la Iglesia del Señor. ¿Siempre ha estado en la Iglesia de Dios o ha pertenecido a otra organización? Todo el tiempo en la Iglesia de Dios. Actualmente obispo de la Iglesia de Dios. ¿Cómo el Señor te llama? ¿Cómo te diste cuenta que había un llamado de Dios para tu vida? Mira, estudiando, terminando el bachillerato, casi al entrar a la universidad, me invitó mi madre a la Iglesia de Dios en Gualey, en la 31, a una semana juvenil. En esa ocasión recuerdo como ahora que predicó el doctor Milquíades Paulino Lora. Y al oír predicar al doctor Paulino Lora, quedé impactado. Se acercó a mí la hoy pastora Esther Estrella, que es mi mamá en la fe. Oh my God. Y me dijo, joven, Dios lo trajo esta noche porque tiene un plan maravilloso para su vida. Dios lo ha traído aquí y va a hacer cosas grandes con usted. Esa noche rendí mi vida a Cristo y no he vuelto atrás jamás. ¿Qué edad tenías en esa época? 15 años. Oh, bendito Dios. Leí un artículo que decía que más del 80% de los hoy pastores en Estados Unidos recibieron a Cristo en su niñez o en su adolescencia. Y contigo se cumple eso también. Es decir, gente que ha tenido un encuentro personal con el Señor a muy temprana edad queda marcado para toda su vida. Y eso pasó contigo. Claro, fui marcado maravillosamente por el poder de Dios. Siempre doy un testimonio porque estuve batallando con el vicio del juego, de azar, de jugar de esas cosas con dinero en el barrio, y querían bautizarme. El pastor Baudilio Ángeles Colón, que fue mi primer pastor, y no podía porque llamaba a mi madre y decía, pero él está todavía apegado al juego aunque come Biblia. Porque en ese tiempo los pastores eran muy cuidadosos para bautizar a una persona. Así es. Había que dar testimonio. Había que dar testimonio, claro, y en la familia. Y en esa ocasión fue a visitarme una ocasión Esther Estrella como líder juvenil de la iglesia, y yo estaba precisamente jugando dado, topotó, algo así, y ella me pasó por el lado y no me vio. Solamente yo sentí que su falda rozó mi cabeza, pero ella no me vio. Creo que fue el toque de la falda milagrosa. Jamás volví a jugar nada hasta hoy. Gloria a Dios. Dios
tocó mi vida y me cambió de Te una libertó forma. de esa atadura que te tenía detenido en tu desarrollo. Atadura fuerte. Sí. ¿Y cuándo entras al ministerio, Próspero? ¿O cómo llegas al ministerio pastoral? Fíjate que aunque había recibido el llamado de Dios a través de muchas personas, me impactó la hija del Cinio Rodríguez en una ocasión en un retiro. ¿Cuál de ellas? La que era pastora acá en Sabana Perdida. Ok. Y ella entró, yo entré a un sitio donde había un retiro de ministros, de líderes. Yo era un jovencito. Y ella me llamó por mi nombre sin conocerme. Y me dijo, Próspero Cuesta, tú quieres ser ingeniero civil. Ya yo estaba cursando la carrera. Oh my God. Dios quiere hacerte ingeniero en el espíritu para que con su palabra construya iglesia. Oh my God. Eso era un culto normal. Era un culto en una casa de una familia de las Asambleas de Dios Central, de donde el pastor Jacinto Pérez, esa familia hacía unos cultos en su casa en la semana. Y iban muchos líderes, recuerdo a Ulloa Pérez, recuerdo a Luis Martínez y otros ministros más que iban a orar. Ahí conocí a mi suegra, a la pastora Talín, que justamente después me invitó a su casa y resulta que me llevé la única hija de ella. Ok, pero en esa reunión, en ese culto de hogar, Dios usa a esa hermana y te hace el llamado, te dice que Dios te quiere como ingeniero ¿de qué? En el espíritu para que construya iglesia. ¿Y Por qué la pasó palabra. contigo entonces? Me rehusé como todos los que realmente son llamados. Si ves la historia, el Crisóstomo Juan de Antioquía rehusó ser el pastor, ser el arzobispo, ser el obispo. Si ve a Agustín de Hipona, el ilustre, no quería ser obispo. Si ve, por ejemplo, cuando el hermano que escribió de los nombres de Cristo, Fray Luis de León, dice, la tarea más tremenda en el nombre de Jesús es la de ser pastor. Yo siempre rehuí ser pastor y le dije a mis autoridades, lo que yo quiero es ser maestro, conferencista de la palabra. Yo quiero enseñar en los seminarios, pero pastor, jamás. Yo no quiero ser pastor. Recuerdo que el obispo nacional Modesto Edwards me envió a pastorear la iglesia principal en San Francisco de Macorís. Inmediatamente terminé mis estudios en el seminario de la Iglesia de Dios. Y le dije, no, yo no quiero ser pastor. Y te preguntó, ¿y entonces? ¿Para qué estudió? Pero esa era el criterio mío. Le digo, los pastores pasan demasiado necesidad, demasiado crujía, demasiado inconveniente. Es bueno, Próspero, resaltar eso. Porque esa era una de las batallas mías para aceptar ser pastor. Es decir, en mi mente siempre estaba que ser pastor era sinónimo de pasar hambre, de tener escasez, de que tus hijos no tienen ni para la escuela. Ese era el perfil del pastorado 30 o 40 años atrás. Esa es la realidad. Así es. Y eso es bueno que las nuevas generaciones de hoy lo sepan, porque hay mucha gente que tiene otra imagen hoy de los pastores, ¿verdad? Sí. Lo ven como una gran oportunidad de ascendencia, de ascender económicamente. Pues un día en un retiro en la iglesia, solo orando, estaba mi pastor en ese tiempo, Mario Ramírez Polanco, que está en la presencia del Señor, y yo estaba orando en el altar, y él estaba orando en el cuarto de oración que se acostumbraba a orar la gente de un lado y de otro, las hembras y de un lado los varones. Y de repente el pastor, lleno del Espíritu Santo,
sale con la misma silla en la que está de rodillas. Veo que sale temblando con la silla, dándole la vuelta al templo, lleno del Espíritu. Le da la vuelta al templo y va donde yo estoy allá en el altar. Y caigo al suelo y él se acuesta encima de mí literalmente. Y me dice: Próspero, tú estás pensando que qué es de tu futuro. Porque tú quieres ser ingeniero y piensa en tu futuro porque te estoy llamando. Yo te quiero decir hoy que tu futuro soy yo, Jehová de los ejércitos. Oh my God. Pide lo que quiera, que te lo voy a dar. Oh my God. Y entonces me dijo una palabra sentenciosa Dios a través de mi pastor. Lo único que te pido es que cuando proclame mi palabra no golpee mis ovejas, porque no fuiste tú el que moriste por ella, fui yo. Quedé Tremendo. impactado, quedé devastado. Te pusieron al desnudo ahí. Jehová. El proceso que tenía que pasar al abandonar la carrera para dedicarme a predicar, a enseñar Biblia, costó que mi padre dijera: ya no venga más aquí a buscar un centavo. Que el que tú dices que es tu nuevo padre que te llamó, Que te mantenga. que te mantenga. Oh my God. Y yo acepté el reto. Acepté la voz de Dios. Y la voz de Dios es lo que el siervo de Dios siempre tiene que tener en cuenta. El llamado al cual ha sido llamado. Por encima de cualquier cosa, usted se enfocará, como lo dirían hoy los muchachos, en el dabar de Dios. Y yo le llamo el Israeco de Dios, la palabra que sale del trono de la gracia del Eterno. Y yo lo acepté. Y estoy aquí. Amén. 40 y pico de años después. 40 y pico de años después, he visto la mano de Dios en que pensaba que cuál era mi futuro. Cuando me casé, ya invité a mi padre. Y cuando fui a llevarle la tarjeta de invitación, me dijo: no venga aquí porque tú no tienes nada. Y yo lo que quiero es que usted vaya a la boda, no es que lleve nada. Y entonces cuando él fue y vio el club decorado por los viveros Claris de Plaza Naco y que vio que el padrino de la boda mía era el presidente de la Asociación Interamericana de Dueños de Empresa y que la madrina era una mujer rica de Piantini y todos esos Mercedes-Benz y carros y entonces asombrado de la gran cantidad de personas de Naco, de Piantini, de Arroyo Hondo, de Casi-Casgo, que estaban en nuestra boda en 1981. Entonces él exclamó: yo no sabía que Dios había hecho tan grande al hijo mío. Bendito sea Dios. Tremendo. Ese es un testimonio muy edificante, Próspero, porque en días pasados yo hablaba con un presidente de concilio y me decía que el gran reto de las organizaciones y los concilios cristianos hoy en día es reclutar gente dispuesta a una entrega total al ministerio. Él me decía con dolor que había un problema, que muchos, aún los que iban al seminario, los que se preparaban, tenían una gran preocupación por lo económico, por lo material, y que eso a veces le hacía no querer ir, por ejemplo, que usted va ahora para Elías Piña.
Y dicen, no, yo no voy para allá porque no voy a encontrar nada, o va para el campo tal. Entonces, el testimonio tuyo yo creo que motiva a mucha gente joven de que si Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. Fíjate, mi querido hermano Ezequiel, después de yo estar ministrando por largos años, levantando obras en Piantini y Naco, fui de los primeros evangélicos pentecostales en entrar a esa zona a ministrar. Tenía grupos grandes de gentes ahí que me esperaban todas las semanas. Cuando decidí ir al pastorado, estaba en un congreso de misiones en la Universidad de la Iglesia de Dios en Cleveland. Estaba con el obispo Rincón en esa época y un grupo de líderes de la iglesia. Y estando sentado en un almuerzo, el obispo Rincón me dijo: Próspero, te tengo una iglesia que quiero que vaya a pastorear ya. Creo que es tiempo de que tú pastorees. Seguirás en el seminario dando clases en los diferentes sitios donde tú impartes docencia, pero quiero que vayas a esa iglesia. Ora con tu familia. Llegamos, hablé con Dorcas y mis hijos. Dijeron, pues vamos hacia allá. Yo creí que era una iglesia para, como yo había estado en todas estas zonas, entre la crema del país, que hay muchos decían que me trataban como un príncipe en esa zona, que yo era el boca de oro de la República Dominicana. Me mandaron acá donde estoy pastoreando todavía, a un callejoncito, una callecita en la Vicente Celestino Duarte, y habían 6 personas. Y el que más diezmaba era un jovencito que vendía 3 pasitos en la puerta de La Sirena. Oh my God. Alguna gente me dijeron, Rincón no es amigo tuyo. Te saca del polígono central a la periferia. Pero ahí está el llamado. Cuando tú sabes que has sido llamado por Dios para una tarea, no va a haber dinero, dificultades, no te va a fijar en las mediaciones que puedan existir. Va a confiar plenamente en la palabra que Dios te ha dado. Y Dios me dijo, ve, y yo creí a esa palabra del Señor y aceptamos el ir. Y fíjate, yo administraba una industria, yo era el vicepresidente de una compañía exportadora en ese momento y gerente de recursos humanos, puesto por unos hermanos que le cogió con que yo le administrara su industria para orar allá porque querían bendición en esos años 80 y 90. El mejor pagado de la empresa. Y yo cogí mi maletín y dije, hasta hoy estoy aquí, me voy a esa iglesia a vivir con lo que Dios provea. 4 hijos estudiando en colegios, pagando casa que no teníamos, gasolina para el vehículo. Sin embargo, la mano de Dios nunca falló. La mano de Dios que habló a mi vida como aquella mano que vio el profeta y le dijo, ¿qué ves al siervo? Ve una mano, dile que corra, que va a llover. Pero va a llover para todos. Pero cuando la mano de Dios está sobre el profeta, corre más rápido que el rey. Porque es la mano de Dios sobre un hombre que ha sido destinado y designado para hacer una obra especial. Esa mano corre más rápido que cualquier vehículo. Y yo lo creí.
Gloria a Dios. 25 años después, estamos ahí. Y no ha faltado. Y no ha faltado el Dios Todopoderoso. Aleluya. Bueno, a nosotros se nos pasó el tiempo porque escuchando a este hombre contando eso, uno no quiere parar. Vamos a hacer una breve pausa para venir a la parte final de esta entrevista. Adelante, señor director. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que hay que ganar. Con Cristo al frente vamos a vencer, por eso nos llaman la batalla de la fe. Continuamos en esta entrevista interesantísima con el pastor Próspero Cuesta, quien nos ha estado testificando de su llamado y cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Actualmente el pastor Próspero Cuesta está como uno de los obispos de la Iglesia de Dios. ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo, además de la iglesia que está dirigiendo? Bueno, en nuestra iglesia, por más de 15 años, tenemos un ministerio poderoso que es el misionero Dunamis. Vamos a los pueblos durante 3 días y todo el equipo hace un trabajo magnífico. Arreglamos casa, odontología, medicina general, llevamos canastillas para todas las embarazadas que haya en esas comunidades, damos medicinas gratuitas, ropas, juguetes para cientos de niños. Y esto lo hemos estado haciendo durante todos estos años. El ministerio Dunamis, ahora Fundación Ministerio Charis, ha hecho ese trabajo a base de esfuerzo local y con algunas ayudas de manos generosas. Cada año tomamos una comunidad y nuestros jóvenes profesionales van a dormir en el suelo, a dormir donde sea, para bendecir una comunidad deprimida. Con ese trabajo hemos alcanzado a miles de personas y de familias, desde Guaricano hasta la frontera. Es decir, que no hemos ¿Ese dejado. trabajo lo hacen apoyado por la Iglesia de Dios, con sus iglesias, o es general? No, ese trabajo es local, de nuestra iglesia. De la iglesia que diriges. De la iglesia que pastoreo. Ok. Es un Entonces, trabajo lo van encomiable. haciendo en cualquier parte del país. En cualquier parte del país. ¿Cuántas veces al año? 2 veces al año, porque hacemos un acopio que vamos casi con un furgón lleno de cosas y más conseguir los médicos, los odontólogos, pagar todo el trabajo odontológico que se hace, tener todo esto que es costoso y todo se hace gratuito. Cuando vamos a esas comunidades, llevamos dentro del mismo equipo personas que cocinan. No recibimos comida ni agua de ninguna comunidad. Todo lo llevamos listo. Se autofinancian. Exacto, para servir a la comunidad y que no sientan ningún tipo de carga. La idea, el fruto de ese trabajo, por ejemplo, la gente que se convierte, la gente que queda impactada positivamente, entonces ustedes desarrollan algún proyecto adicional o lo
desvían a las iglesias que están operando ahí. Son desviados a las iglesias que están operando ahí. Uno de los más maravillosos que hicimos, lo hicimos en la terrena, en las asambleas de Dios de allá de las terrenas y de otro sitio ahí que fuimos, hicimos un trabajo extraordinario. En Atomayor también fuimos a 5 comunidades que me sorprendí, casas de tierra, todavía sacando agua como de un pozo. Y eso fue terrible bueno, llevamos un equipo de belleza y de barbero que derrizan las mujeres. Poner a la gente bonita. Derrizan a las mujeres, le dan el corte que quieran, le dan el tinte que quieran. Nuestras hermanas de la iglesia que son expertas, que tienen salones, van listas a atender 50 o 100 mujeres gratuitamente y le hacen lo que ellas pidan. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo ha avanzado, pero yo quisiera entrar en el capítulo de tu familia, Próspero. ¿Cómo te ha ayudado Dios? ¿Cómo ha podido trabajar con tu familia? Porque dicen que muchas veces los pastores ganan al mundo, pero pierden a la familia. ¿Qué ha ocurrido contigo? Te diré, mi hermano, que el privilegio más grande que yo tengo, el honor más extraordinario que Dios me ha dado, es contar con que mis mejores oyentes y seguidores son mis hijos. Viven cada conferencia que doy, cada mensaje que predico, ellos son los que más lo disfrutan. Aparte de que todos cantan, los 4 llegaron a ganar concurso a nivel nacional de la Iglesia de Dios como a capela cuesta. Tengo mi tercera hija, una extraordinaria conferencista de la Iglesia de Dios, abogada, tremenda, la que está ahora mismo al frente de la iglesia como pastor adjunto mío. Tengo mi hijo mayor que es un ingeniero civil, casado también, y mi segundo hijo, que es un joven que tiene una pequeña empresa. La última pues trabaja también en una empresa ya como traduciendo y esas cosas. ¿Sí? O sea que los hijos míos están en la iglesia, cristianos 100%, líderes. Mi segundo hijo es un tremendo maestro en nuestra iglesia, un joven dinámico. Ahí puse una foto de él en añoranza animando a los jóvenes. Toda esa decoración que se hace en cada campamento de niños o de jóvenes en nuestra iglesia local es diseñada por él. ¿Tú crees que el Señor junto con el pastor llama a su familia o eso es independiente? Llama a su familia también para la iglesia de Dios, ya como concilio. Cuando ungen a un pastor, ungen la familia. Ungen a mi esposa. Mi esposa no había que ungirla porque era hija, nació en el Evangelio. Hija de 2 ancianos pastores de Alfa y Omega, que luego pasaron a ser parte también de la iglesia de Dios. La hermana Arcadia Romero de Fría Talín, ahí en Gualey, en El Berro, donde uno iba esa posita a bañarse. Ahí estaba Talín, todavía anciana, a los 80 y pico de años, bajando esa subida y esas bajadas, ministrándole a mucha gente que hoy hasta son famosos. Por ejemplo, Carlos Luciano es un miembro y su esposa de allá de Gualey abajo, de la iglesia de mi suegra. Sí, y muchos más que salieron como ministros de esa iglesia. Ahí era mi esposa. Entonces tu familia, tú puedes decir que Dios te ha permitido levantarla, ellos ser cristianos, estar integrados, sentir pasión por la obra, que es un privilegio. Bueno, ellos son los que dirigen el ministerio de UNAMI. Mi hija es la directora ejecutiva del ministerio misionero que hace la tarea. Ella es la que hace todas las estrategias de levantar fondos, cuando tenemos que hacer una kermés en el barrio chino,
donde podemos levantar 150, 200 mil pesos para esa tarea de comprar útiles escolares o cualquier cosa, de eso se encargan mis hijos. Gloria especialmente mi hija Saris, que como te digo es admirable. Bueno, Próspero, además de pastor, ministro, maestro, también es escritor y aquí tengo su más reciente obra, La Palabra Oportuna. Este libro recientemente lo escribiste. ¿Cuántos libros has escrito y de qué trata este libro, Próspero? He escrito cientos y cientos de conferencias para diferentes organizaciones y para seminarios, pero nunca lo había plasmado en sí en un libro. Ok. Este libro específicamente viene porque en los momentos más álgidos de la pandemia en que las iglesias, nuestras iglesias fueron cerradas, el Señor me dio la idea de cada día escribir una conferencia y grabarla y enviarla a cada uno de los miembros de la iglesia. Aparte de enviarla a los grupos de la iglesia, a cada uno de los miembros y a pastores amigos a nivel internacional. Así que este libro viene de esas 100 conferencias que preparamos durante 3 meses y pico para orientar, para fortalecer a la iglesia en la zona colonial. Gloria a Dios. Y bueno, ahí está compilado de manera escrita y la gente lo puede aprovechar. Señores, esta entrevista ya nos pasamos hace rato de tiempo, pero con gente como el pastor Próspero Cuesta hay tantos temas que compartir y hoy queríamos ver un poquito esa cara interna de su llamado, de lo que Dios hizo y ha hecho a través de todo el trabajo que ha desempeñado. Así que para mí es un gozo y como dije al principio, siempre tengo muy presente esa figura de Próspero cuando nosotros éramos unos mozalbetes y comenzábamos formalmente en la radio, que él fue uno de los que nos ayudó y en nuestras actividades siempre estaba dispuesto para llevar la palabra, porque ese ha sido su llamado desde siempre. Gracias, Próspero. Que Dios siga bendiciendo el ministerio. Amén. Gracias, Ezequiel, por esta oportunidad. Aún conservo las conferencias escritas de Tesoro Juvenil. Oh, my God. Y te diré que quien me llevó fue Rincón, porque el seleccionado por tu padre, mi gran amigo Ezequiel, fue el pastor Rincón. Pero al él no poder, me dijo, Próspero, te voy a encomendar una tarea y ve cada domingo a compartir la palabra. La tengo escrita, muchas de esas conferencias que di en Tesoro Juvenil. Me gustaría conseguir alguna porque eso es parte de la historia. Gracias a Próspero, gracias a ustedes. Si Cristo no ha venido, volveremos. Bye bye.